Ni modo. Hola, donde quiera que estés y quien quiera que seas, bienvenida a un nuevo capítulo de podcast, perdón, donde estaremos hablando de la psicopatología grupal. Mi nombre es Dano Y yo soy Ana. y estaremos intentando comprender la normalidad con la que se puede actuar algunos grupos después de cometer estos actos delictivos. Es correcto, vamos a empezar definiendo qué es una patología grupal. Patología es toda conducta destructiva hacia una sociedad que es entendida como el grupo. En palabras más sencillas, es un delincuente, la guerra o un acto terrorista. Todo aquello que atente contra el bienestar o la paz que ya se tiene establecida en la sociedad. Me encantaría empezar con un punto, el cual es la filosofía de la liberación, que es básicamente por qué se crean estos miembros desviantes de los grupos máximos, como pueden ser los países y sus culturas y, o sea, estados así, ¿no? Como que lo más grande que puede haber en cuanto a grupos en el mundo. Y bueno, la filosofía de la liberación surge a partir de la conciencia de la injusticia estructural que viven estas personas, que por eso se desvían o se alejan de su propio grupo máximo. Entonces, se sienten oprimidas a las mayorías populares de este continente, por así decirlo. Se ve que su punto de partida es una reflexión humana radical donde dices, ok, si yo no encajo, ¿dónde voy a encajar? O una de dos, o me hago solo como un ermitaño o me creo un grupo donde sí pueda encajar. Y la verdad es que cuando hablamos de sociedad es imposible vivir solo. De hecho, se dice que un ermitaño dejará de ser ermitaño el día que lo conozcas, porque se supone que un ermitaño es aquel que está solo, alejado, completamente aislado de la sociedad. Además, los grupos, bueno, las personas tenemos esta tendencia o necesidad biológica, podemos decir, a formar grupos, vínculos con otras personas porque los necesitamos. No podemos hacer de todo solos. Y quien diga que sí está equivocado. Que haz las paces y sea amigo. Hay que decir que la patología, si bien es conceptualizado como algo malo, realmente no existe un mal encarnado en una persona. No es una cualidad exclusiva de los individuos, sino que es también de las situaciones. Y estos miembros desviantes podemos decir que son víctimas de condiciones sociales que los han orillado a pues alejarse, ¿no? Tener estas conductas diferentes, diversas, que para la norma social están mal. ¿Y a qué me refiero con condiciones sociales? La sociedad está estructurada por condiciones estructurales, que son cosas que el individuo no puede cambiar, como el poder, la autoridad, las normas, las reglas, y lo ideológico, que ya son los valores y las creencias que definen el contenido de las categorías sociales. Sí, precisamente esto es lo que estábamos hablando sobre los aspectos de la dinámica y cómo se está liderado estos máximos grupos y por qué se crean los miembros desviantes y las diferencias notorias que hay entre estos grupos más grandes. Y tengo un ejemplo que puede ser un poquito controversial porque si estamos hablando de patología y dicen, o sea, solo escuchar la palabra patología sabemos que puede ser como que algo raro, ¿no? Como una enfermedad, porque patología etimológicamente viene de enfermedad, ¿no? Entonces, aquí se empieza a hablar del constructo de el bien y el mal. Pero ¿de dónde viene del bien y el mal? Bueno, no se lo van a creer, pero viene de la religión. Y precisamente el bien y el mal se ve mayormente constituido por la moral o por los valores, que esto también viene muy unido a las religiones y bueno, se entrelazan precisamente la moral y la religión. No es como que sean uno solo, sino que son trabajos en conjunto que vienen, o sea, desde que se hizo. Y pues por lo mismo es subjetiva la moral, porque se supone que depende de cada persona. Pero ¿de dónde viene ese depende de cada persona? De un grupo, de una ideología, ¿no? Y bueno, pues estas cuestiones del bien y el mal se
precisamente son las que crean estas vertientes donde se pueden ver mejor ejecutadas como en los mandamientos y pecados que tiene cada religión, qué es lo que puede hacer bien y qué es lo que puede hacer mal, siempre y cuando esté dentro de este grupo. Sí, y hablar de religión no es algo malo, no creemos, o sea que no es un discurso de odio, vaya, ¿no? Es una reflexión para que lo ubiquen en condiciones normales y si están ustedes envueltos en alguna religión o campo espiritual, la que sea, sean conscientes de la influencia que estas pueden tener en ustedes, porque la verdad es que como individuos somos únicos, pero a la vez esa especialidad que nos distingue de los demás está construida por los grupos. Somos un pedacito de todo lo que hemos vivido y de ahí hemos sacado lo que somos. Bueno, normalmente cuando hablamos de alguna patología o de algún atentado terrorista, llámese el 11 de septiembre, el 11 de marzo, aquel bombardeo a trenes que inspiró una canción bastante bonita, pero muy triste, no me acuerdo quién. Intentamos ver a estas personas como unos monstruos. Deseamos que estas personas tengan 15 ojos dispersos por todo el cuerpo, tentáculos en vez de manos y 3 orejas. Porque ¿cómo es posible que esa persona tenga algo parecido a mí? ¿No? Intentamos dividir esta visión para poder hacerle frente a la situación, ¿no? Es como que rompe nuestra estabilidad cognitiva, emocional, y nos sentimos ofendidos porque mi propia raza está haciendo estos actos y está destruyendo a otros iguales a nosotros. Según la psicología clínica, esto es muy sano, ¿no? A ver al otro como un ajeno y alguien distinto a ti. Sin embargo, aquí hay una limitante, porque se empieza a ver a los individuos y a las causas, a las consecuencias como un acto individual. O sea, solo se necesita un individuo para hacer todo. Y aquí quiero mencionar la historia, porque la historia se nos ha ido enseñando con el método quién hizo qué, ¿no? Benito Juárez hizo esto y cambió México. Hitler hizo esto y cambió esto, hizo la guerra mundial. ¿Tienes algo que aportar? Sí, precisamente creo que uno de los mayores miembros desviantes que se conocen en la historia es Hitler, porque, a ver, ¿quién no conoce a Hitler? Realmente es un personaje muy famoso en la historia universal. Pero Hitler no es como que se le haya ocurrido nomás decir, voy a hacer actos delictivos contra cierta raza con cierta religión. No, mucho se habla de Hitler, poco se habla de quién lo inspiró. ¿Quién lo inspiró? Precisamente Benito Mussolini, muchísimos años atrás de todos los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Benito Mussolini creó un fascismo, una dictadura que duró alrededor de 20 años en Italia. Que podemos decir 20 años, ¿a qué nos recuerda? A 30 años. ¿De quién? De Porfirio. Sin embargo, Mussolini creo que se excedió demasiado con su nacionalismo y su sensacionalismo, porque él marcó un antes y un después de lo que podría ser un mal gobierno y un gobierno horrible, porque él lo que hizo fue literalmente, los italianos en ese entonces lo consideraban un monstruo. O sea, tenía desde niños ya estaban armados. Todos los hombres tenían que saber utilizar armas. Y las mujeres, yo para qué las quiero ver, él decía eso. Entonces fue el que marcó más incluso roles de género, de que el hombre va a la guerra, la mujer se queda en la casa. Y pues era una dictadura demasiado violenta y hostigaba mucho a la gente, tanto así que mandaba hacer esculturas con su rostro para que toda la gente se sintiera vigilada y se sintiera temida. Aquí pues él fue, a mi parecer, el mayor miembro desviante de la humanidad, pero como Italia no es un país tan grande y precisamente Italia en Europa se considera como de lo más bajo en Europa, así como España igual,
pues no se habla casi de ellos. Sí, y regresando a la historia, a la narrativa histórica habitual del quién hizo qué, Tagel dice que caemos ante esto en un empirismo individual. Es esta visión donde se otorga al sujeto un soberano título de propiedad que la verdad es muy dudoso que le corresponda. Y también Martín Baró aporta a esta teoría, a esta idea, al decir que el análisis centrado en la persona tiende a atribuir la causalidad de los hechos a los individuos y sus características. Así podríamos caer en que todas las cosas o los hechos discriminatorios son causados por la propia víctima, ¿no? Los judíos son culpables por el holocausto, las mujeres por el machismo y todo lo que las aqueja. O sea, y es una visión, perdónenme, pero bastante estúpida si lo piensan realmente. Entonces, Baró dice que se incurre en el personalismo a todos los niveles, tanto para el éxito como para el fracaso. Y es que es verdad, estamos hablando solamente de líderes malvados, ¿no? Para la sociedad. Pero ¿por qué no pensamos en alguien que es bueno, como... ¿quién es bueno? ¿Algún líder religioso? Podría ser, ¿no? A ver, vamos a decir esto. La Madre Teresa de Calcuta es concebida como una mujer muy buena por la sociedad y ella sola hizo todas las cosas que le dieron ese título. Esa es la narrativa histórica. Un individuo hizo algo y se le atribuyó un montón de cosas. O sea, una persona es capaz para cambiar el mundo, según esto. Pero la verdad es que no, porque ponemos como intocable al sistema social y olvidamos el poder de los grupos. Hablando de grupos, quiero mencionar que ya regresó la idea. Ahora sí, quería hablar de la teoría de los sistemas, que a grandes rasgos dice que el sistema funcional hay partes donde se trabajan, ¿no? O sea, como individuos y miembros de un grupo y de relación, o como lo quieran decir, aportamos a que esto funcione. Pero parece que olvidamos esto y lo podemos ver plasmado en la narrativa histórica, que es lo que ya hemos estado abordando, que es lo que se limita a lo que quién hizo quién, como víctimas de esas fuerzas históricas. Pero los acontecimientos necesitan muchas más decisiones y acciones individuales para estar determinadas por estos sistemas, y es a lo que nos referimos de que se necesita un grupo para poder actuar, porque un grupo es más fuerte que una persona. Sí, de hecho, pues como ya dijimos antes, socialmente necesitamos de grupos tanto para satisfacer nuestras propias necesidades como para hacer cambios sociales. O no sé, en comentarios ahí alguien dígame, te estás equivocando y este cambio social fue individual. Realmente yo no conozco ningún suceso histórico o de relevancia social en el que no se hayan visto involucradas al menos 2 personas. Siempre es un gentío. Entonces eso recalca la importancia y el poder que tienen las masas, no solo en la sociedad, sino en el mundo entero, porque el mundo para nosotros se compone por sistemas, o sea, por personas, grupos que están interconectadas o relacionadas entre sí. Ahora vamos a pasar a un tema de un miembro en específico acerca de los grupos desviantes. Vamos a hablar de las diferencias entre la autoridad y el liderazgo, que a pesar de que la autoridad y el liderazgo vayan de la mano, sin que importe demasiado el orden de estos factores, ambos conceptos no son lo mismo y resulta provechoso para quienes tengan esta responsabilidad de conducir a un grupo. En el liderazgo se ve que es esta capacidad de influir a las personas, conociéndose como algo innato e incluso llegar a convertirse en una necesidad para la persona que tiene esta naturalidad. Y que, ojito ahí, pues un líder precisamente no es necesario que sea una autoridad en un grupo, sino que este debe ser se tiene que notar como un integrante más, pero que destaque por sus capacidades y habilidades para motivar al grupo.
En el caso de la autoridad, es un término que automáticamente hace referencia a una orden y a una jerarquía que determina una relación de subordinación a superioridad. O sea que aquí el vínculo es asimétrico y en ese sentido quien ejerce la autoridad está en ese lugar para hacer cumplir las normas. Y aquí es donde se ve esta necesidad del líder de pues liderar, vaya, ya que se tienen estos casos en donde el líder puede convertirse en una autoridad de un modo casi que natural. Y me gustaría resaltar que es mucho más probable que quien ejerza el liderazgo en un grupo sea considerado la autoridad que quien ejerce la autoridad por mandato al que almacena el rol de líder, perdón. Sí, dicho esto, también hay que tener en cuenta los aspectos básicos que tienen que tener los miembros, porque si bien estas fueron características propias del líder, los otros miembros del grupo también tienen que tener pues ciertos caracteres, ¿no? Y en este caso serían primero la sumisión, que no es malo, ¿de acuerdo? Vamos a quitarnos esa concepción negativa de la palabra, porque hace referencia a hacer lo que el otro dice para recibir un elogio, un favor o simplemente evitar un regaño. A eso nos referimos con ser sumiso, obedecer. La identificación hacia el rol que estamos ejerciendo, en el caso de que yo sea parte del grupo, si, por ejemplo, en la escuela pues está el rol de maestro, de estudiante, de coordinador, si estamos en la universidad y etcétera. O sea, son ese tipo de... adoptamos ese rol como nuestro y eso nos referimos con internalización. Y la identificación. No, esperen, creo que les di al revés. Identificación son los roles y la internalización son los valores compartidos. ¿Va? Aquí, ok, vamos a hacer esta diferencia, vamos a repetirlo. Sumisión, obedecer al otro, identificación, identificarnos con nuestro rol, e internalización, los valores y creencias que fueron compartidos o que son compartidos con el resto del grupo. Ok, ahora, siguiendo con los líderes, vamos a hablar de pues ya hablamos de idealización, así muy por encima, después lo vamos a abordar pues, más llenito, ¿no? Pero me gustaría hablar de la deshumanización dada las necesidades de satisfacer esta culpa a los grupos grandes. Aquí tenemos conceptos que vienen de nuestro personaje favorito en la psicología, Sigmund Freud, el psicoanálisis. Freud plantea 3 tipos de estructuras mentales, por así decirlo, las cuales vienen siendo el ello, el yo y el superyo. El ello es una parte, por así decirlo, primitiva de la persona, que es como la que solo quiere satisfacer sus deseos, sus necesidades. El superyo es toda esta parte ética y moral de la persona que es como la que te controla. Y el yo viene siendo la persona ya que decide, o sea, la que da la opinión final, por así decirlo. Entonces, existe esta apología de que el ello puede ser el diablito y el superyo el ángel. ¿Qué pasa cuando el superyo gana a el ello? Bueno, pues gracias a toda esta carga ética y moral que tiene la persona, hace una característica pues precisamente esencial para líderes y autoridades, lo cual recae en que si esto llega a ser de muchas formas, se puede llegar a ser como incluso una tiranía, de que el líder pasa de ser líder a autoridad, pero no una autoridad, pues si sabemos que el líder tiene que ser como uno más, la autoridad ya es este factor externo del grupo, o sea, no se integra con el grupo y es como que el único que da orden y si no la sigues, pues va a haber un castigo y pues si la sigues, según como dice la sumisión que nos acaba de decir Ana, pues va a haber una recompensa, va a haber un halago, ¿no? Sí, esta deshumanización no se da solamente en el líder, ¿no? Vamos a hablar de las dos partes, tanto del líder como del grupo, porque se necesitan entre sí. La deshumanización en los grupos, o sea, ya en los miembros fuera del líder, se da con la pérdida de la identidad. Y esto se va a dar solo si existe una patología, es decir, si hay un exceso de liderazgo, ya hay autoridad
y se les impone. Hay mucha identificación, hay mucha internalización y hay demasiada sumisión. O sea, estos tres aspectos que mencionamos antes que son buenos, son parte de la cohesión de los grupos, de la unión de los grupos, terminan siendo factores que favorecen estos grupos desviantes, ¿no? Estos desastres. Entonces, en este sentido, decir deshumanización igual a pérdida de la identidad nos puede sonar como un poquito raro, ¿no? De, ay, pues, ¿qué es eso? O tal vez sin importancia. Pero hay que pensar que es el individuo mismo quien decide lo que tiene que hacer. Entonces, si nos deshumanizamos, perdemos completamente nuestra percepción, nuestros puntos de vista, nuestros gustos. O sea, ya no existimos fuera de ese grupo. Ya no sabemos quiénes somos, no podemos tomar nuestras propias decisiones porque dependemos del otro. Dependemos de, en este caso, el líder o del grupo que se está siguiendo al líder precisamente. Entonces, ¿es malo? Sí es malo. Porque te pierdes a ti mismo y es parte de la necesidad humana, ¿no? Conocerse a uno mismo, tener su propia individualidad, ser especial por algo, pero si se pierde, entonces, ¿qué nos queda? ¿No? Terminamos siendo un perrito adiestrado, y esto es parte de lo que nos dice uno de los principios de la teoría general de los sistemas de la que platicamos antes, en la que todos formamos parte de un todo, porque todos participamos en que se llama mecanización. En la mecanización te dice que estamos adiestrados. O sea, es básicamente la deshumanización. Somos tan sumisos al otro que perdemos lo que somos, nuestro propio significado, nuestro propio valor, nuestros puntos de vista, lo que nos hace únicos y especiales, los terminamos perdiendo por el otro, por esta mecanización, porque somos, lo planteo como inútiles, pero se me hace una palabra un poco grotesca, entonces vamos a decir que somos adiestrados a la perfección por el otro para hacer lo que quiere que pues hagamos. Incluso, clases anteriores con otra materia tuvimos un ejemplo de precisamente cómo los grupos necesitan de un líder para poder básicamente pues ejecutar acciones que nos dijo este profesor que el cerebro viene siendo como que muy huevón, porque incluso cuando uno llega al salón como que ya tiene su silla predeterminada y ya es como que no tengo yo que pensar en dónde me voy a ir a sentar, como que eso ya está dicho, ¿no? E igual esperando a que nuestros profesores nos digan qué hacer, o cuando estamos en un equipo esperamos a que alguien tome el rol de liderazgo para poder empezar ya uno mismo a dar opinión de que no, pues hay que hacer esto y aquello, ¿no? Y precisamente esto da a uno de los mayores ejemplos que tenemos hoy en día, el cual viene siendo la religión, que pues como ya había dicho Ana anteriormente, si mal no recuerdo, no está mal hablar de religión. De hecho es un muy buen ejemplo porque pues obviamente son un montón de conglomerados de personas que siguen a una identidad y tienen evidentemente pues por cada ¿cómo le puedo decir? Como por cada templo hay como una persona que, por así decirlo, ayuda al líder y es como que, vamos a decirle como el asistente para poder hacer que se lleve bien a cabo esta voluntad. Muchísimas gracias. Nada, sí. Además, escogimos la religión porque, o sea, sí, es un grupo bien cuestionado, bien identificado, que tiene influencia en todos, absolutamente en todo. O sea, si me digas que usted allá en casita donde nos está escuchando es ateo, atea, pues déjame decirte que de todas maneras, o sea, ¿cómo te digo que incluso así la religión tiene un gran impacto en ti? Porque vamos a ubicarnos. Históricamente México es un país católico, ¿no? O sea, gobernado por esta ideología católica que no es mala. Porque la religión, recuerden,
que ha sentado las bases de lo que conocemos como moral y ética. Entonces, esta moral y esta ética nos ayudan a ser mejores personas, ¿no? A tener una convivencia más sana, más digna. El respeto, la tolerancia son ideales religiosos. Entonces, no es malo. Vamos a quitarnos eso de la cabeza. La iglesia no es enemiga, ¿de acuerdo? Miembros. No, tampoco los miembros lo son, a veces. A ver, vamos a especificar. ¿Por qué escogimos a la religión como el grupo perfecto para ejemplificar de lo que estamos hablando? Porque si bien son grupos bien cohesionados, que tienen todas las características que necesita un grupo, hasta el objetivo compartido y las misiones, identificación, o sea, todo lo tienen, son perfectos, son un grupo perfecto. Hay veces, y por eso creo que hay tantos enemigos de la religión, no sé qué opinas tú, Dana. La verdad es que sí. Incluso yo tenía ese pensamiento y ya después dije, bueno, que sea lo que se quiera. Exacto, hay ocasiones en las que estos factores de los que estamos hablando sobrepasan un límite y es cuando llega la patología. Y de ahí surgen cosas para nosotros malas, con las que no estamos de acuerdo, que ponemos en duda y terminamos diciendo... Como, o sea, está la religión, que es este grupo bien cohesionado, entre muchas comillas, y que lo tenemos como que este es un grupo bueno. Y pues lo que está diciendo Ana es como un ejemplo de un grupo malo, por así decirlo, es secta, que tenemos ahí una palabra que suena muy fuerte, porque los ejemplos de sectas que tenemos, como el Cus, y ya no puedo decirlo completo porque obviamente pues puede pasar algo muy malo en este canal. Y otros ejemplos que no sé si tú quieres comentarlo. El que te platiqué antes de grabar. Este mero. Bueno, sí. A ver, es que el profe nos dijo, o sea, nos puso como unos limitantes, pero pues lo voy a decir porque no estoy diciendo nombres ni nada. Pero creo que hay un documental en Netflix, ahí lo pueden buscar. Esta secta, no quiero decir disfrazada de religión, porque pues no sé cómo decirlo, pero estaba bien cohesionado, tenían un líder. Pero la sumisión, la internalización, la deshumanización, o sea, todos estos factores superaron lo que es normal en los grupos e hicieron algo, pues, cuestionable. ¿Qué pasó? El líder les dijo que consumieran veneno y ellos así lo hicieron. Eran conscientes de que iban a morir e incluso asesinaron a los menores de edad, que ellos no tenían ninguna conciencia, pero les dijeron de que, ay, pues tú tómale al agua, está rica, ¿no? Es un ponchecito. Y pues sí, estos niños, ¿qué iban a saber? Estaban frente a una autoridad que eran sus padres y contra el líder. Entonces, estos personas, estos menores de edad, los que no eran conscientes de lo que estaba pasando, no tenían para dónde hacerse y al final todos murieron, porque el líder pues así lo dijo. Y creo que él está libre, no lo sé. Y así como ese hay otros casos más en los que... A Corea del Norte, a ver, vamos a pasar con Dano. Creo que también uno de los mayores ejemplos de la deshumanización del líder y de esta patología que se puede ver, pues aparte de toda la carga política que tiene Corea del Norte, pues precisamente Kim Jong-un, es un líder, un maximato muy fuerte y que influye hoy en día así muy muy fuerte, o sea, de que quién no sabe actualmente qué está pasando con Corea del Norte y con Corea del Sur, porque este país se divide en dos. O sea, y cómo tienen a las personas de ahí, que incluso han salido mini documentales y documentales más largos de gente que sale de ese país y que dice que la peor experiencia de su vida y todo lo que les obligan a hacer, que o sea, ya lo tienen normalizado, pero una vez que salen se dan cuenta de que, ¿cómo? No le tengo que rezar a mi presidente. Es como un poquito raro tener que someter a los miembros del grupo, que se supone que están ahí porque quieren,
o porque tienen cosas en común, a tenerlos como si fueran tus esclavos, por así decirlo, por decir una palabra incluso demasiado fuerte. Sí, además, a ver, antes Dan había dicho que el líder, cuando es superado por el super yo, tenía esta como necesidad de mandar. Y uno, a ver, el modelo de Tavistock, si lo dije bien, pues perfecto, si no, pues va a aparecer ahí el nombre correcto en la pantalla. Pero a ver, esta teoría o este modelo tiene un uso más laboral, ¿no? Pero no deja de describir cómo es la dinámica de los grupos. Y una de las, ¿cómo se llaman? Los supuestos básicos o los principios básicos de esta es la dependencia. Es decir, cuando existe el líder, los miembros nos volvemos inútiles otra vez. Es parte de un poquito de la mecanización, de la adiestración hacia el líder. Pero aquí te plantea que si existe un líder, este es idealizado, es visto como superior, todopoderoso, es el más inteligente y vamos a estar bien porque está él, existe él. Entonces nosotros nos volvemos, pues sí, un poquito inútiles y queremos que esta persona nos haga la vida más sencilla, que también tiene cosas de lo que se dijo antes, de que el cerebro es muy flojo. Lo que menos quiere tu cerebro es estresarte. Entonces, si encuentra a alguien que haga el trabajo por ti y tú solo tengas que obedecer lo que te está diciendo, vas a ser la persona más feliz del mundo porque no tienes que pensar. A menos que consideres al líder un incompetente inútil, pues va a haber un problema aquí, ¿no? Pero en ese tipo de grupos, en la patología de grupos, los líderes no son incompetentes, no están vistos como unos incompetentes. Incluso en las iglesias, esto es muy curioso, porque uno pensaría que el sacerdote, el cura, o no sé cómo se le llame en otras religiones a esta persona que está al frente del grupo y que está exponiendo, que está hablando. Se me fue la idea. Ah, sí. Uno pensaría que esta persona es el líder, ¿no? O sea, el que manda todo. Pero la verdad es que no. Esta persona está obedeciendo a otro líder superior, omnipotente, que no es físico. ¿A qué me refiero? No lo estás viendo ahí parado, no es de carne y hueso, pero existe. Estas personas saben que existen. Y lo que pasa es que estas personas también dependen de este ser que está plasmado en un libro, en un monumento, en una escultura, a lo que le rindan tributo, y obedecen completamente lo que le está diciendo, poniendo incluso por arriba de sus ideales y sus creencias lo que este líder omnipotente les está diciendo a la misma Constitución, por ejemplo, de México. Sí, estos precisamente son también temas abordados por nuestro poderosísimo Sigmund Freud, los tótems y tabús, y cómo afectan a la cultura de cada creencia, de cada grupo. Pues ahí dice étnico, pero realmente todos pertenecemos a una cultura y todos tenemos nuestras creencias. Bueno, y ya para acabar, podrán decir de que entonces que nos levantamos en armas contra estas personas, les corremos del país, les hacemos el fuchi. La verdad es que no. O bueno, poquito, pero no. Yo diría que no. O sea, sí, tal vez sean villanos, pero son un mal necesario. Porque el ser humano aprende por las malas. ¿O acaso ya que te caíste por correr en chanclas lo volviste a hacer? Tal vez sí. Porque no aprendo a la primera, aprendo a las 500, ¿no? Entonces, esta liberación, desde el psicoanálisis, que yo invito a las personas a leerle, así un poquito más para reírse un rato, lo llama liberación patológica. O sea, necesitamos del caos para aprender y ser mejores. Y o sea, en estos casos, estos miembros desviantes de estas patologías grupales nos hacen sentir mejor, porque decimos, nosotros estamos bien. Y aquí se aplica esta frase popular de yo estoy bien porque el africano está peor. O sea, suena muy mal y estamos muy en contra de esas comparaciones negativas, pero es un buen ejemplo y son realidades que hay que aceptar. Aprendemos por las malas. O
¿Acaso creen que la Segunda Guerra Mundial no nos dejó nada? O sea, desde la historia hasta tu propia vida has vivido cosas malas, catastróficas, que te han hecho sentir mal, que incluso te has lastimado de seguro, pero aprendiste, ¿no? O sea, cambiaste. Y estos son como es parte de la función de los grupos desviantes y patológicos, mostrarnos las deficiencias sociales y como guiarnos por el camino correcto. Sí, ya como conclusiones podemos decir que la filosofía de la liberación, que fue algo que yo les comenté, pues es completamente contrario a la patología, la liberación patológica, perdón, de que nos acaba de explicar Ana. Y que aguas con los líderes cuando se conviertan en autoridad, porque puede haber una deshumanización en cuanto a su mandato, precisamente su liderazgo. Entonces, nos gustaría saber qué opinan hasta este punto, si quisieran escuchar más a través de esto. Siento que nos enfocamos muchísimo más en la responsabilidad de, aparte de las teorías, ¿sí es cierto? La responsabilidad del líder, que precisamente, o sea, como que fue pasar así los demás miembros del grupo por encimita, porque o sea, los miembros del grupo no es nada más como que líder y todo lo demás bonche de gente, sino que pues tienen roles, o sea, cada quien tiene hay una jerarquización en un grupo. Pero pues decidimos enfocarnos más en esto porque es como que el primer empuje a. Entonces, ¿qué les pareció hasta el momento? Nosotros ya nos pasamos a despedir porque si no, esto puede durar una eternidad, precisamente dándole vueltas a lo mismo. Sí, y fuimos un poquito limitadas en los ejemplos porque el maestro nos dijo que no, eso es ofensivo o después meter en problemas. Entonces, pues ahí dispensen nuestra escasez de